Buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Como siempre, debemos estar alegres de poder escuchar la palabra del Señor, de poder guardar su día mediante esta labor que pareciera a veces muy simple, pero ha sido la voluntad del Señor que por medio de la predicación de la palabra, de la locura de la predicación, seamos salvos, seamos fortalecidos, seamos santificados. Así que, asimismo, pongamos nuestro corazón en esto y enfoquemos nuestra mente. Me acompañen, por favor, en la lectura, en el capítulo 11 de Lucas. Voy a estar leyendo rápidamente desde el versículo 14 hasta el 28, Lucas 11, verso 14 hasta el 28. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oremos. Padre eterno, damos gracias, Señor, por un día más de reposo que podemos acudir a ti. Gracias, Señor, porque podemos leer, meditar tu palabra, mas sabemos, Señor, de nuestra incapacidad. Sabemos muchas veces, Señor, de lo tardos que somos para entender, Señor, de lo duro, Padre, que puede llegar a ser nuestro corazón. Así que rogamos, Señor, de tu misericordia e imploramos, Padre, que nos concedas a tu Espíritu para que ilumine nuestras mentes, para que nos guíe, para que nos haga entender tu palabra, para que la aplique a nuestro corazón y para que esto nos mueva, Señor, a seguirte, a comprometernos más contigo, con tu reino, para que esto también traiga salvación en medio de nosotros, de nuestros hijos, Señor, de nuestros familiares, de nuestros invitados. Bendice, Padre, la predicación. Asístenos, Señor, tanto al que habla como al que escucha, Padre. No permitas que tu palabra quede vacía en medio de nosotros. No permitas que la echemos en saco roto, que entre por un oído y salga por otro, Señor. No permitas que esto sea así. Ponla en nuestros corazones. Lo rogamos únicamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Bien, amigos y hermanos, hemos vuelto a leer todo el pasaje desde el verso 14, aunque nos centraremos en los versículos 24 al 28 en el día de hoy. Y los que nos acompañaron la vez anterior recuerdan que expusimos y meditamos los versos del 14 al 23. Veíamos allí que habían reacciones ante el ministerio del Señor. El Señor no estaba por ahí solo haciendo milagros y sacando demonios. No es simplemente un milagrero o un exorcista, sino que Él estaba dando señales claras y poderosas que es el Hijo de Dios. Pero vimos también que sus detractores, las personas en desacuerdo con su ministerio, que incluso en otro pasaje veíamos que en el pasaje paralelo, que eran fariseos, eran negando su poder, negaban el poder de el Señor y se lo estaban atribuyendo a Satanás. Pero el Señor les respondió no solo mostrando lo ilógico de sus afirmaciones, esto de que él echaba afuera los demonios por Belcebú, no era algo más sino algo que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Pero también les mostró que todas las cosas, las señales y milagros poderosos que hacía en su ministerio no era de ninguna manera por el poder de Satanás, sino por el poder de Dios, por el dedo de Dios, y que como esto era así, como esto es así, él hacía sus señales por el poder de Dios, por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios se había acercado. Él es el hombre más fuerte, como veíamos acá en los versos 22-23. El Señor Jesús es más fuerte que Satanás y le ha despojado de la influencia que tiene sobre los hombres a todos aquellos que oyen la palabra, porque a ellos se ha acercado el reino de Dios mediante la predicación. Pero también luego de esto el Señor nos hace una declaración muy importante y nos muestra también que solo hay dos bandos, solo hay dos tipos de personas, los que están con Cristo o los que están en su contra. Decíamos también que ante esta afirmación del Señor Jesús, vemos que no hay puntos medios y acá no hay neutralidad. O se está con Cristo o se está en su contra. O se recoge junto a Él o se hace lo contrario, que es esparcir. O se aporta al reino de Dios o se estorba en el reino de Dios. Pero definitivamente no existe una posición pasiva en este aspecto. Ahora recordemos también su audiencia. Su audiencia eran los que estaban reaccionando positivamente a sus milagros, pero también aquellos que reaccionaban negativamente. A ellos, a sus detractores, a los que estaban negando su poder, también les está diciendo esto, porque ellos pensaban que estaban bien, ¿cierto? Eran la élite de la religión de Israel, pero Él les dice, si ustedes no están conmigo, están contra mí, y siendo Él el Hijo de Dios, pues están contra Dios. Ahora bien, en estos versos que vamos a analizar hoy, del 24 al 28, el Señor sigue hablando con las mismas personas. No hay nada que nos haga ver que cambió de público, que se movió de lugar, sino simplemente sigue. La división que se pone allí, el subtítulo, no es propiamente del texto original bíblico, sino que tal vez son ayudas, subtítulos que nos han puesto las sociedades bíblicas, pero este pasaje allí es una unidad, así que el Señor sigue hablando con los mismos de la sección anterior. Recordemos que estaba hablando allí con sus detractores, con los fariseos, estos que le estaban acusando de echar fuera los demonios por el poder del diablo, y a estos mismos, ¿sí?, que les dijo que si no están con él, están contra él. Acá el Señor les empieza a dar, como lo notan, una parábola. Es una ilustración. Quiero que leamos también el pasaje
paralelo en Mateo para que veamos una pequeña frase al final y saquemos algo de allí. Mateo 12:43. Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 43. 43 en adelante al 45. Es el pasaje paralelo, miren lo que dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Pónganle atención a esta frase, así también acontecerá a esta mala generación. Así que el Señor está mostrando aquí esta ilustración, esta parábola, para ilustrar lo que le acontecerá a esta mala generación, lo que le acontecerá a estos detractores o lo que realmente está aconteciendo en ellos. No estamos diciendo que ocurra de forma literal, ¿cierto? Que un demonio esté saliendo y entrando, sino que debemos enfocarnos allí en que el Señor quiere ilustrar lo que está aconteciendo a sus detractores, que en Mateo llama a la mala generación. ¿Qué debemos enfocarnos? Debemos enfocarnos en el hecho de que aparentemente una persona mejora su estado, pero luego su estado viene a ser peor que el primero. Los que acusaban al Señor, los fariseos, sus detractores, sufrían de esto. Así que, conforme a la voluntad de Dios, el día de hoy meditaremos en el estado del que se limpia sin Cristo. Esto es lo que vamos a meditar en el día de hoy. El estado del que se limpia sin Cristo. Y vamos a seguir como lo hacemos normalmente, parte por parte del pasaje. Entonces, verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale, entonces nuestro primer punto sería este. Cuando el espíritu inmundo sale. Recuerden que nuestro pasaje principal es Lucas 11, del 24 al 28. Primero, cuando el espíritu inmundo sale. Noten que en la ilustración el protagonista termina a ser el espíritu inmundo. Nos habla de un demonio, ¿cierto? Nos habla que en este punto el demonio sale de un hombre, sale del hombre, ¿sí? Luego hace allí unas cosas, pero en la ilustración que nos muestra el Señor, vemos, por ejemplo, que no nos dice cuál es la razón por la cual este espíritu inmundo sale del hombre. Explícitamente el Señor no está diciendo, cuando yo hago salir un espíritu inmundo, y sabemos allí que Cristo no sacó a este espíritu. No sabemos por qué sale, pero el punto es que el Señor allí no lo ha sacado. En la ilustración que nos muestra el Señor, solo vemos esto. Hay un demonio y sale del hombre. Sin saber por qué, pero sale. ¿Qué podemos sacar de ahí? Si Cristo no lo ha sacado, este demonio no ha salido por el poder de la gracia transformadora, no ha salido por el poder de Dios. O sea que esto no es acción de Cristo. Así que lo que pase allí no tendrá que ver con que Cristo transformó a esta persona. Este hombre no está siendo transformado o afectado por la gracia transformadora de Cristo. Al contrario, sabemos que cuando los demonios eran echados por Cristo, no volvían. Literalmente las personas eran total y efectivamente libertados de este mal. Él vino a libertar
a los cautivos del mal. En ellos, de forma explícita, vívida, los libertaba de los demonios. A nosotros nos liberta del pecado, pero no podemos decir que cuando el Señor Jesús libertaba a alguien del demonio, éste volvía. No es así, sino que al contrario, sabemos que el Señor es el hombre más fuerte que derrota a Satanás. Por ejemplo, en Marcos 9:25 podemos ver que el Señor explícitamente, en este caso, le manda al demonio no volver más. Marcos 9:25. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Recuerden la impresión también que tenían las personas acerca del Señor, que se maravillaban porque hablaba y hacía sus señales como quien tiene autoridad, y con autoridad sacaba a los demonios y no les permitía volver. Así que esto que vemos acá, que un espíritu inmundo sale del hombre, no tiene que ver con la obra de Cristo. Ahora, aunque este demonio no fue sacado por Cristo, salió del hombre. Así que el hombre, de alguna manera, deja de estar bajo la influencia de este espíritu inmundo. Deja de estar bajo la influencia negativa de este demonio, así que su estado mejoró. Deja de estar bajo la influencia del mal, bajo esa incitación constante al pecado, así que esta persona mejora en su estado. Esta persona que nos muestra la parábola en la ilustración ha mejorado su estado. El demonio luego nos dice que está vagando por lugares secos buscando reposo. Esto es simplemente que el demonio estuvo por ahí andando sin propósito, sin hallar reposo, sin lograr descanso. A la luz de la parábola no sabemos exactamente allí por qué razón salió, pero muchos comentaristas pueden afirmar cosas allí. Por ahora, lo que sabemos es que el demonio salió y al salir no estuvo contento, no ingresó a otra persona, sino que estaba andando por lugares secos, estaba sin propósito, sin hallar reposo, hasta que dijo, volveré a mi casa de donde salí. Ahora, noten también allí que en la parábola nos está implicando que la casa de este espíritu es el hombre, ese hombre del que había salido. Noten que no era una morada temporal, sino que el demonio se refiere a ese hombre como su casa. Y cuando vuelve, después de un tiempo, ¿qué dice? Volveré a mi casa, como si fuera su propiedad, como si ese fuera el lugar permanente de su habitación, es decir, que allí vive. El mal vivía allí dentro de esta persona. Dice un comentarista, su corazón, a pesar de que el mal y su influencia ha salido, su corazón sigue siendo casa del diablo. A pesar de que de esta persona ha salido el mal, en su corazón sigue habiendo un espacio, sigue habiendo habitación para el mal, para este demonio. Así que, aunque de su corazón salga el mal, lo hace de forma temporal, porque el mal vive allí, el demonio vive allí, porque su corazón es casa del mal. Ahora, noten que cuando el demonio llega, dice que allí en el verso 25, cuando llega, halla su casa barrida y adornada. Y de hecho, en Mateo leímos que estaba desocupada, ¿cierto? Estaba desocupada.
barrida y adornada. Entonces, miren la ilustración que tenemos aquí, ¿sí? Un demonio vive en una casa que según la ilustración es un hombre, sale, no sabemos por qué, pero sale, trata de buscar reposo, no lo halla y dice, volveré a mi casa. El demonio habita allí. Y aquí, por el hecho de que haya barrida y adornada la casa, vemos que el estado del hombre mejoró, como decíamos anteriormente. Es decir, que de alguna manera ya no está tan expuesta al mal o que ha dejado, podemos decir, temporalmente el mal. De hecho, un pastor afirma que esto ejemplifica cuando una persona saca el mal de su vida, pero de una forma moralista, o sea, sin Cristo. O sea, tal vez con la convicción de que él debe ser una buena persona, de que debe ser un buen ciudadano, de que debe ser un buen hijo, un buen compatriota, un buen trabajador o un profesional, ¿sí? Con la convicción de que de pronto, ¿sí? Le han mostrado los mandamientos, la ley de Dios, y él dice, sí, ser una buena persona y no hacerle daño a los demás, no matar a nadie, eso es bueno. Entonces voy a hacer eso, pero en todo esto la persona lo hace sin Cristo. Así que hablamos que cuando el espíritu inmundo sale, los comentaristas concuerdan en decir que es una persona que cambia su forma de vivir, que exhibe un cambio en su corazón, en su casa, en sus actitudes, en sus palabras, pero no es un cambio que haya sido producido por el poder de Cristo en su corazón. Es un cambio que no ha sido obrado por el Espíritu Santo. Es un cambio moralista. Es un cambio tal vez inspirado, ¿cierto?, por religiones únicamente. Miren cómo estamos haciendo la diferencia. No es Cristo. Son religiones. Son un conjunto de normas. Son un conjunto de requisitos, de mandamientos. Estén o no estén en la Biblia, esta persona limpia su corazón, ordena, barre su casa, pero a la hora de la verdad, miren que su casa sigue vacía. Sigue habiendo allí un lugar para el mal. Esa casa sigue siendo el hogar de un demonio. Este cambio, al no ser producido por Cristo, nos muestra más bien la condición, dice un comentarista puritano, de un hipócrita formal, que externamente ha cambiado su conducta, que externamente muestra algo, que externamente sigue las normas de buena conducta, pero que en su corazón está vacío y aún sigue siendo casa del mal. Como por ejemplo, adivinen qué, los fariseos, aquellos detractores del Señor. El Señor les dijo en Mateo 23:25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Esta persona tuvo un cambio temporal. Aparentemente estaba adornado, limpio, pero realmente estaba vacío. Estas personas que sufren estos cambios pueden ser o los podemos entender como por ejemplo Faraón. Vayamos a la escritura, a Éxodo, por favor, vayan conmigo. Éxodo capítulo 9. Éxodo, segundo libro de la Biblia.
Éxodo 9, veamos primero versos 27 al 28. Recuerden, Faraón no creía en Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de la Biblia, no creía en él. Faraón y su pueblo estaban esclavizando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y Moisés, siervo de Dios, estaba mostrando el poder de Dios y pidiendo a Faraón que su pueblo fuera libertado. Luego de varias plagas, esto ocurre. Verso 27. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Inicialmente pudiéramos oír las palabras de Faraón y decir, aunque tenía un corazón duro, al ver las maravillas del Señor, estos milagros poderosos, aunque plagas contra ellos que los lastimaban, pero cosas asombrosas, se dio y reconoció su pecado. Y pudo decir, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Pero, ¿es esta una transformación definitiva? Podemos decir que en este caso Faraón transformó completamente su vida. No. Podemos ver también que en la ilustración no se nos dice por qué razón el mal sale de esta persona, el demonio sale. Pero pudieran haber muchas circunstancias. En el caso de Faraón, los juicios temporales de Dios y los desastres y las catástrofes o el sufrimiento en este momento lo hacen confesar que Dios es justo y que el pueblo, él y su pueblo, impío, sin piedad. Pero después de que pasa un poco la aflicción, ¿qué pasa con la persona? Vuelve y a su corazón vacío deja entrar el mal. Y esto lo vemos allí, si vamos al verso 34 de Éxodo 9. Éxodo 34 y 35. ¿Cuál era su angustia? Su angustia era el granizo. Pero en el verso 34 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Miren el retrato que se nos está mostrando. Una persona que, si solo vemos esta escena, diríamos, Faraón se arrepintió. Y de hecho hay como unas 3 o 4 plagas en que él se arrepiente. En la siguiente también, cuando matan a su primogénito también y los deja ir, pero en que vemos que realmente su reforma, su cambio, no fue un cambio real, acá lo dice, en que se obstinó en pecar. En que luego que había dejado el mal, lo abrazó y se obstinó en pecar. Y esto es de lo que nos está hablando esta ilustración. De una persona que se limpia sin Cristo. De una persona que tal vez oye la palabra de Dios. De una persona que aparentemente tiene frutos muy rápidos. ¿Recuerdan la parábola de la semilla? Una persona en la que aparentemente nace la semilla y rápidamente está naciendo un arbolito, pero no tiene raíz. No tiene raíz. En su corazón no hay una buena tierra. Estos son como una higuera frondosa, llenos de hojas, aparentemente un árbol fructuoso, bueno, del que pudiéramos o esperaríamos un fruto delicioso. Pero cuando nos acercamos a él, como le pasó al Señor, vemos que no hay frutos.
allí no hay frutos. Hay personas, en el caso de los detractores del Señor, que piensan que están del lado de Dios, que piensan que están del lado de Cristo, que están con Cristo, porque aparentemente han limpiado sus vidas, porque el mal ha salido de ellos, porque su casa está limpia, barrida y adornada, pero no se han dado cuenta que en su interior están vacíos. Porque cuando Cristo obra en el corazón, ese corazón no queda vacío. En ese corazón nace vida espiritual por el Espíritu de Dios. En ese corazón empiezan a nacer cosas buenas, virtudes. Y eso también debemos pensarlo nosotros como creyentes. Al quitar un pecado de nosotros, si dejamos el vacío, este tenderá a volver. Debemos quitar el pecado y poner una virtud. Así que hasta esta parte de la ilustración de la parábola podemos ver personas que han limpiado sus vidas, pero no lo han hecho por Cristo, por el poder de Cristo o en sumisión a Cristo. De pronto sí, viendo así de lejos a Cristo o su palabra, o queriendo ser mejores personas, pero no obedeciendo a Cristo. No lo han hecho en obediencia y en sumisión a Él. Pueden estar buscando, como muchos, estar buscando estar mejor, tener paz, ser restaurados, solucionar sus problemas, ¿sí? Pueden estar buscando, no sé, reglas psicológicas o muchas cosas por las cuales su vida esté mejor, pero no están con Cristo. No están con Cristo. Completemos la idea con el segundo punto. Segundo, cuando el espíritu inmundo vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale, entonces la casa de esta persona, la casa, en este caso del demonio, está barrida, está adornada, está limpia, pero cuando el espíritu inmundo vuelve y ve esto, dice que va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. A pesar de haber salido y a pesar de que el estado del hombre mejoró con la salida del demonio, el espíritu vuelve. ¿Por qué? Porque esta es su casa, según la ilustración. Pero no vuelve solo. Viene ahora con 7 demonios más y dice acá que peores que él. O sea que si antes de que saliera el demonio, la persona estaba influenciada por el mal, el postrer estado, como dice el Señor, o luego de que esto sucede y el demonio vuelve, el mal se intensifica. La situación del hombre está aún peor. Cuando alguien es casa del mal, puede limpiarse momentáneamente. Puede aparentemente el mal salir de él, pero también fácilmente puede volver a él, porque esa es su casa. Por lo cual también es nuestra oración por nuestros hijos, que el Señor no permita que sean tan malos como pudieran llegar a ser. Y este es el problema, que a veces no tenemos en mente el alcance que puede tener el mal. No tenemos en mente lo engañoso que puede llegar a ser nuestro corazón. A veces simplemente tenemos en poco los alcances de nuestro pecado, y por eso es que cuando alguien peca terriblemente puede llegar a decir: no sé cómo llegué hasta acá, no sé cómo pasó esto, yo estaba bien, yo estaba caminando y de un momento a otro caí en esta maldad terrible. No, lo que pasa es que de pronto había tratado de limpiar su vida, pero lo había hecho superficialmente. Si una persona
limpia su vida superficialmente, externamente, o sin Cristo, está expuesto a lo que nos muestra esta ilustración. Está expuesto a que cuando el mal vuelva a él, va a ser peor. Va a ser 8 veces peor, porque al principio había 1 y ahora hay 8. 8 veces peor, porque se aumentó en 7 la maldad, y la maldad de su propio corazón. Un pastor dice, los meros esfuerzos externos y superficiales de reformar el corazón solo dejan a las personas en una posición más peligrosa, ya que promueven la ilusión de estar seguros, de estar libres de maldad, de calamidad y agradando a Dios. Y esto mismo nos lo ha enseñado la historia, ¿cierto? ¿Qué ha pasado cuando las personas dicen, me aislaré en un sitio en donde solo me pueda dedicar a Dios? Hay personas que se aíslan y se aíslan durante mucho tiempo, pero podemos decir con certeza que en esos sitios no hay maldad. Sí hay maldad. Las personas que se han ido a meditar de pronto por allá en religiones orientales, al Tíbet, buscando la paz interior, y están alejados de toda la maldad. ¿La maldad realmente se va de ellos? No. Cuando se dan cuenta, en su corazón la situación está peor, porque son esfuerzos externos, superficiales, sin Cristo, y esto les estaba pasando a los fariseos. Por eso les está mostrando esta ilustración. Ellos eran los que se limpiaban allí de forma superficial, externa, que aparentaban estar bien, pero a la hora de la verdad, en su corazón tenían deseos muy fuertes de asesinar al Señor. Y lo cubrían, ¿cierto? Lo cubrían. No, es que él blasfemó, pero en su corazón ardían de odio contra Jesús. ¿Y qué es esto? Esto es, como dice un comentarista, la hipocresía es el camino rápido hacia la apostasía. Y aún de este tipo de personas están llenas las iglesias. Llámense católicas, cristianas, de una u otra denominación, las iglesias están llenas de personas que, tratando de buscar a Cristo, no se han cerciorado que Cristo esté en su corazón. Y externamente han limpiado muchas cosas, pero cuando algo pasa, puede ser algo pequeño, puede ser una decepción, puede ser un problema, puede ser una tristeza, puede ser, no sé, tantas cosas. Resulta que la persona explota y deja ver toda la maldad que realmente hay en él, y es lo que está ilustrando la parábola. Resulta que parece como si hubieran 8 demonios ahora dentro de él. La hipocresía es el camino rápido hacia la apostasía. Hay muchos en la iglesia que luego se van. ¿Qué es esto? ¿Esto fue que perdieron la salvación? No. Esto fue que, estando cerca de Cristo, no perseveraron en Cristo. Realmente no entregaron su corazón a Cristo. Si el corazón, sigue diciendo el comentarista, sigue interesado en el pecado y en Satanás, o sigue siendo casa de Satanás, las apariencias y las sombras no servirán de nada. Aquellos que no hayan corregido eso no permanecerán firmes por mucho tiempo, cuando se mantienen lugares secretos para el pecado, bajo el manto de profesar algo santo de forma visible, la conciencia se corrompe, Dios se ve provocado a retirar su gracia restrictiva
o sea, Dios les quita el freno, y el hipócrita encubierto suele convertirse en un apóstata declarado. ¿Cuántos ateos, enemigos absolutamente de Cristo y de la Biblia, no tuvieron una formación cristiana? ¿Cuántas personas que odian absolutamente el Evangelio no tuvieron un contacto cercano con él? Así que cerciórese de que habiendo oído la palabra del Señor y habiéndose acercado al mensaje verdadero de salvación, no lo desprecie o no lo acepte externa o superficialmente. Vamos a 2 de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Notan la similitud? Segunda de Pedro 2:20. Miren esto. Estas personas, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, han limpiado su corazón, han limpiado su casa. Y aún dice que por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea que han oído el mensaje de salvación, han leído la Biblia, conocen los mandamientos, conocen que hemos de seguir a Cristo. Y han limpiado su vida, pero luego dice, enredándose otra vez en estas contaminaciones, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esta es básicamente la misma frase que dijo el Señor. ¿Lo notan? En Lucas 11:26, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que Pedro acá nos está explicando más o menos lo que sucede. Y continúa Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido los del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esto es lo que sucede con muchas personas engañadas o en nuestras iglesias o en religiones o siguiendo un falso evangelio que no predica a Cristo. Supuestamente están siguiendo la Biblia, supuestamente están siguiendo los mandamientos y aparentemente y temporalmente escapan de las contaminaciones del mundo, pero únicamente Cristo, por su Espíritu, es que nos da la gracia de perseverar, de continuar agarrados a Él, de continuar alejándonos del mal. Y cuando no está Cristo de por medio, las personas se enredan otra vez en esto, son vencidos y su postrer estado es como si tuvieran 8 demonios ahí adentro. Inicialmente hay cambios en la vida, su estado aparenta estar mejor, pero al final su estado es mucho peor. El falso evangelio promete bienestar, promete cambios y las personas cambian, pero deja a las personas expuestas sin una solución real para su mal. Su casa está vacía
Y si el vacío que deja el mal no se llena con Cristo, lo único que puede suceder es que la persona caiga en males aún peores y que su estado llegue a ser peor que el que era antes. El problema de una persona moralista es que aunque su corazón está adornado y barrido, está vacío, está sin Cristo. Y eso debemos ponerlo en nuestra mente. Si Cristo no está en nuestro corazón, estamos expuestos a que nuestra maldad se aumente. Y debemos, por tanto, cerciorarnos de que estamos con Cristo, tanto si profesamos ser creyentes como si estamos acercándonos hasta ahora, simpatizando con el cristianismo, gustando de la buena palabra, porque no solo es decir, yo voy a la iglesia, yo hice o no hice, de tal manera que el Señor dice a los que me llaman Señor, Señor, ¿cierto? Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, les dice, no los conozco. Hacedores de maldad, ¿por qué? Porque no obedecen la palabra, porque no se han cerciorado de obedecerla con Cristo y de estar en su corazón llenándose cada vez más de Cristo y de acercarse a Él. Son personas que sí oran, pero no oran por los méritos de Cristo. No meditan en la obra de Cristo. No se acercan al Padre por Cristo. Se vuelven solos requisitos y eso nos puede pasar a nosotros. No estamos afirmando que la salvación se pierda, estamos diciendo que una persona que no tenga Cristo en su corazón, por más cambios que haga en su vida, realmente nunca ha sido salvo. Así que el llamado a nuestros invitados, a nuestros oyentes es: crea en Cristo, venga a Él, transforme su vida de una forma real, porque es Él que por su Espíritu nos da el poder para vencer el mal. Nosotros, por nosotros mismos, nada podemos hacer. Tercero, los verdaderos bienaventurados. Y estaba el Señor diciendo esta parábola, esta ilustración, dice el verso 27, que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. En medio de esta exhortación vemos también una reacción de una mujer. Es una reacción positiva. Es una reacción en la que esta persona, esta mujer, quedó tan profundamente impresionada, impactada por la fuerza, por la autoridad, por el poder del Señor, por la verdad, por la sabiduría de sus palabras, que en voz alta exclamó: bienaventurada tu madre. En otras palabras, no pudo contenerse. Repentinamente, a oídos de todos, dijo esto. Y esto estuvo bien, es una buena reacción. Y así es, bienaventurada la matriz que concibió al Señor. Y esto nos hace recordar también una exclamación, ¿cierto? Cuando el Señor iba a nacer. Lucas 1:42 dice: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Claro, María, la madre del Señor, fue una mujer altamente bendecida, con el gran honor de dar a luz al Salvador. Pero antes de desviar totalmente nuestra atención hacia María, la palabra que se utiliza aquí para bienaventurada significa altamente bendecida. Antes de desviar nuestra atención hacia María y poner nuestro foco en ella, y antes de
desviar nuestra vista y perder de vista a Cristo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Lo notan? La mujer que estaba allí, claramente reaccionó. Bienaventurado el vientre que te trajo. Sí, amén. Bendita María que tuvo este gran honor de dar a luz el Salvador. Pero el foco no es María. Le dijo el Señor, verso 28, y él le dijo, antes, es decir, al contrario, no te enfoques mucho en esto. Estaba haciendo esta mujer estaba haciendo como una alabanza, ¿cierto? Un elogio al Señor y a la madre del Señor, pero el Señor le dice, oye, momento, antes, al contrario, en vez de esto, no nos enfoquemos en esto, sino bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y estas personas que estaban allí, los detractores del Señor, los fariseos, y nosotros hoy estamos oyendo la palabra del Señor. Esta mujer reacciona y dice, bienaventurada, es decir, altamente bendecida, la matriz que te trajo a luz, tu madre por traerte a luz, y decimos, sí, bienaventurada y bendecida es María por tan alto privilegio, pero el Señor vuelve y nos enfoca la mente y la vista y dice, al contrario, bienaventurados, altamente bendecidos son los que oyen la palabra del Señor, los que oyen esta palabra hoy y no la echan en saco roto, los que oyen esta palabra del reino de Dios hoy y la guardan. Bienaventurados los que han oído de Cristo, quien viene a predicar del reino del Señor, quien viene a predicar del reino de salvación y le siguen y le oyen. Bienaventurados los que vienen a Cristo y no simplemente se limpian de una forma externa. El Señor toma esta oportunidad para mostrarnos quiénes son los realmente bendecidos. No son los que se limpian momentáneamente. No son los que cambian sus hábitos, los que reforman su vida ante una serie de reglas o ante la moralidad, los mandamientos, la buena sociedad. Son bienaventurados los que oyen la palabra de Cristo, ven a Cristo, se acercan a Él y obedecen. Esos son verdaderamente bienaventurados. Así que venga a Cristo. Hemos oído su palabra. Venga a Cristo, guarde su palabra, que solo por Cristo habrá una limpieza completa, porque solo por su gracia Él no dejará que nuestra casa esté vacía para que se vuelva a llenar de más mal y de más maldad, sino que Él nos limpia completa y perfectamente. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias también por mostrarnos, Señor, cómo dependemos de Cristo, cómo le necesitamos, Señor, para ser verdadera y efectivamente limpio, Señor. Líbranos, Señor, de la hipocresía, de seguir externamente reglas morales, así como lo hacían los fariseos, Señor. Líbranos de ser como ellos, Padre. Permite que estemos con Cristo en su reino, Señor, trabajando para Él, juntando para Él, viviendo, Señor, para Él. Obra en nuestros corazones, Señor, por tu Espíritu, pues sabemos que en nuestras propias fuerzas lo único que haremos, Señor, es volver cada vez a la maldad y seremos como este perro que vuelve a su vómito, Señor. Líbranos, Padre. Ayúdanos a santificarnos por tu Espíritu, por tu palabra, y permite que no quitemos nuestros ojos de Cristo, Señor. Que si nos asombramos con su obra, no quitemos nuestra mirada de Él, que no la pongamos, Señor, en María
o en cualquier otra cosa que no sea puesta incluso en la voz de este predicador, sino que el enfoque, Señor, los ojos sean puestos en Cristo. Trae salvación, Señor, trae edificación en medio de nosotros. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.